lo que voy a referir un poco, que son algunas aventuras, llamémoslo así, me atrevo a llamarlas así con esa palabra, con escritura infantil, en este caso, nos despierten un poco o hasta nos adormezcan tal vez dulcemente, ¿sí? No es propiamente, tengo que aclarar, no es propiamente una conferencia en el sentido en el que yo no voy a leer ningún texto, que pasé por supuesto a Laura y que seguramente estará en las memorias, y donde hay algunas consideraciones, un tris, si se quiere, más académicas, sin atreverme a llamarlas académicas. Espero que quienes de verdad están esperando consideraciones muy elaboradas y reflexiones muy sesudas, con bastantes citas, no se decepcionen. Simplemente voy a dejar mucho que hablen los niños y voy a ir discurriendo un poquitico sobre lo que he creído ver en ese trabajo y en esa pesquisa en el lenguaje infantil, ¿sí? Inicialmente, muchas gracias, muy amable. El nombre que quedó fue ese de Los habitantes de la Casa de las Estrellas, y ese es el título del texto que muy probablemente, como les digo, quede en las memorias y que creo yo ampliará y precisará algunas de las cosas que yo voy a comentarles ahora. Entonces voy a mostrarles algunas experiencias en ese sentido y, como les digo, algo iré diciendo de lo que he creído ver ahí. Espero que tras esto y las experiencias que van a referir algunos compañeros, todos somos del Oriente Antioqueño ahora en la tarde, eso es una maravilla. Tras eso entonces podamos conversar y recibir las preguntas de ustedes, las inquietudes, lo que sea, bienvenido tras esta conversación. Entonces, yo quiero comentarles que hace bastantes años empecé con un trabajo, era profesor, ahora soy, me atrevo a decir profe también, y digo me atrevo porque no estoy vinculado a ninguna institución en particular. Estoy trabajando como independiente con mi esposa en esta continuidad de búsquedas en el lenguaje de comunidades, por escrito, comunidades que son adultos, jóvenes, niños particularmente, que es en lo que nos vamos a enfocar aquí ahora. Entonces, en esa búsqueda que surgió, digamos, de chiripa, pongámoslo de esa manera, yo era profesor, ahí sí vinculado a una institución del Oriente Antioqueño, y tenía una materia, me encargaron de una materia, digamos que el antecedente que yo nunca pensé en ser profesor, el antecedente era el que yo leía mucho. Entonces el rector de esa institución de pronto me dice, bueno, vos lees mucho, ¿por qué no nos inventamos algo que se llama creación literaria? Ahora ya hay, ese nombre rueda por todos lados y hay estudios alrededor de ella y, en fin, y cómo aplicarse a entender qué es eso también. En ese momento yo no tenía ni idea, estamos hablando de los años 80 y pico, inventate algo que se llame creación literaria. Entonces, entre lecturas, juegos de palabras, inventados por los chicos también, juegos de palabras que yo seguía en esa voluntad de ellos de proponer diversas cosas, y algunos que proponía yo y algunos que empecé a tratar de entender, enrodar y etcétera, etcétera, fue surgiendo algo muy singular que dio pie a algo que quiero mostrarles inicialmente, que digamos que es la experiencia más vieja en esa pesquisa de palabras infantiles y del mundo infantil. Si ustedes bien lo saben, decía alguien que nuestro mundo está, el lenguaje es lo que construye nuestro mundo, y Wittgenstein, creo, por allí Ricardo me corregirá, que es filósofo, decía que los límites de nuestro mundo son los límites del lenguaje, de nuestro lenguaje, ¿sí? O sea que es algo, por supuesto ustedes lo saben, mucho más serio que simplemente divertido. Entremos a ver qué dicen los niños y qué cosa charra, ¿no? Ahí hay algo que inquieta, ahí hay algo profundo y ahí hay algo que está muy afín y muy cercano a lo poético. Creo entender eso ahí y vamos a mirarlo un poco. Entonces, en esas clases de creación literaria, entre esos juegos que les digo yo, surgió algo, y es que en algún momento tan sencillo como que se iba a celebrar el Día de los Niños, y me da a mí por pensar cómo verán los niños a los niños.
Es decir, tan simple como, ¿qué será un niño para los niños? ¿Qué es eso? ¿Sí? Entonces empiezo a preguntar, ¿qué es un niño para ustedes? Y esto deviene en algo que luego se constituyó en Casa de las Estrellas, que muy probablemente algunos de ustedes conozcan porque ha ido caminando por muchos lados. Y digo yo caminando, y no es una pretensión ni un orgullo, digo caminando en el sentido de que ha tenido un destino de estar removiéndonos un poco a muchos, como lo hizo conmigo y como creo poder compartirlo con ustedes. ¿Removiendo qué? Removiendo apatía, removiendo desdén, removiendo ese trato que a veces tenemos para ellos. Son profes, yo vuelvo y lo digo, también lo fui, aunque no esté vinculado, y creo que lo soy, no esté vinculado a ninguna institución, y no digo que ese desdén sea el que nos acompaña, pero yo también soy padre y también lo hemos tenido con eso como, sí, qué lindo lo que decís, sí, anda a jugar. Entonces vamos a leer algo, a ver qué nos suscita de esta experiencia de Casa de las Estrellas. La poesía es el arte de atender en toda su pureza. Eliseo Diego. Tengo que contar que cuando estaba haciendo este PowerPoint, que soy malísimo para eso, aún en lo más elemental de transcribir a estos lenguajes, alguien copió: la poesía es el arte de atender en toda su pereza. Y entendí cómo tomamos la poesía tanto y cómo los profesores le tenemos también miedo a ese asunto. Uy, poesía es una vaina complicada para enseñar, para tratar, para mirar, para leer, ¿sí? Para comprender también. Entonces, Juan Villoro, a propósito de esta experiencia de Casa de las Estrellas, dice: descubrir poetas de 7 años produce asombro, pero también melancolía. El adulto advierte que no puede leerlos con la espontaneidad con que ellos escriben. Para bien y para mal, es rehén de su experiencia. La singular manera en que los niños descifran su universo muestra que nada es tan profundo como la inocencia. Profundo, inocencia. Vamos a ver cuál es ese asunto que hay ahí también en estas expresiones infantiles. Y esta señora, de apellido seguramente pronunciable para muchos de ustedes, yo me siento impedido, dice: lo que no se expresa con palabras se expresa con dolores. Entonces vamos a ir aventurando cosas, es decir, cómo así que las palabras apuntan a qué territorio y desde dónde nos están hablando estos chicos, que pasa más allá de lo simpático, divertido, tris inquietante a veces, a dónde, qué territorio están tocando y desde dónde nos están hablando. Yo he creído advertir algunas cosas y vamos a ver, por favor, dale. Tengo que advertir que en esta edición de Alfaguara, que a mí me avergüenza el hecho de que después se corrigió, porque yo solo soy el compilador y seleccionador, y aquí aparezco como si fuera el autor. La vergüenza es que así salió esa edición de Alfaguara y que en la subsiguiente sí pude corregir ese hecho y ese elemental respeto a que los chicos son los que hablan en ese libro y que yo trabajé esa área de creación literaria con ellos y que esto es lo que nos dicen. Esto es una muestra de lo que nos dicen. Adelante, por favor. Entonces, yo voy recogiendo, empieza esa definición de qué es niño y alguno de ellos dice algo como esto. No estoy citando de memoria, pero dice algo como esto. Cuando yo pregunto inicialmente qué será un niño, dice: un niño es un amigo, tiene el pelo cortico, no toma ron y se acuesta más temprano. Les confieso que a mí me pareció impecable, es decir, impecable en muchos sentidos, una lógica devastadora, una construcción que no precisa de más, una cosa muy bella, muy potente, muy poderosa y muy diciente para mí. Si a nosotros nos preguntan qué es un niño, nos encartamos y tratamos de decir las cosas muy bien dichas porque no podemos quedar mal, tenemos que ser muy inteligentes ante los demás, etcétera, etcétera. Este dijo eso contundente y esa contundencia me encantó. Entonces, a partir de eso, traté de seguir explorando con ellos. ¿Qué pasa con eso? Voy a mencionar un poquitico los talleres. Seguía buscando palabras con ellos, pero de tal manera que primero no se volviera una tarea. ¿Cómo hacer para que no se volviera una tarea? Pues yo tenía varias fortunas. Una de ellas, como estábamos inventando ese cuento de creación literaria, eso sonaba así muy chic, muy impresionante en el colegio, creación literaria. Y en esa invención, entonces yo tenía mucha libertad. Una de ellas era que mi materia se asimilaba a español, pero yo no tenía que pasar calificaciones ni nada.
el profe de español me preguntaba un poco de 2, 3 chicos y yo me liberaba de esos asuntos, de parceladores también en ese entonces, diario de campo no existía todavía, bueno, y cosas nuevas que deben tener ustedes ahora, que desconozco. Iba recogiendo y proponiéndoles de pronto que hicieran el ejercicio de decirme, porque yo era un extraterrestre que había venido a esto que me habían dicho que se llamaba Tierra, que me dijeran qué significaba esta o esta palabra. ¿Cuáles palabras? Palabras que me interesaban a mí. Escribo poemas, a veces tengo la esperanza de que en esos poemas haya algo de poesía y tengo una cierta sensibilidad con las palabras, creo tenerla, y entonces eso me permitía tener el oído atento a ciertas cosas que quería proponerles a ellos porque a mí también me interesaban. Y ellos me decían, no, pero esa no, profe, hagamos esta otra, y esa otra iba ahí. Entonces, paulatinamente lo hacíamos, pasaron casi 9, 10 años hasta que se publica la primera edición aquí estoy en territorio conocido, en la Universidad de Antioquia. Se publica la primera edición de algo que se constituyó en diccionario y que empieza a salir en revistas por ahí, bueno, en un diario por allá en Argentina salió una cosa y no resisto la anécdota porque acaba de pasar el 5-0 glorioso donde nos matamos para celebrar, sí, un poco nos matamos para celebrar y publicaron el diario de poesía argentina, una cosa increíble porque es un diario, ya desapareció, era un diario tabloide que se vendía en los kioscos, por favor, un diario de poesía en los kioscos. Con poetas norteamericanos, ingleses, una cosa maravillosa, y publican una selección de los niños, como acababa de pasar el 5-0, quien lo publicó pone un título grande para una muestra de definiciones, dice Colombia es un partido de fútbol. ¿Por qué un niño dice eso? Cuando yo le pregunté qué era Colombia, dijo es un partido de fútbol, y la venganza contra el 5-0 fue ese título así en el tabloide. Entonces, cuando se publica en la de Antioquia aparecen estas cosas, esencialmente no ha cambiado, ha habido varias ediciones y bueno, compartámoslas en vez de echar tanta carreta, yo creo que aquí hay más contundencia. Abrazo, estimular amor. Estimular amor. Adulto, a ver si esto no nos, perdónenme, no nos jode, no nos toca, por supuesto este joder es el nuestro, entiendo que en España hay otros que son un poco más necios, pero adulto, persona que en toda cosa que hable, primero ella. Yo les juro que cuando yo estoy recogiendo eso, yo digo, pues, golpe al cuello, eso es, bájate del caballo y como Saulo, pues, ilumínate si sos capaz con ese asunto de que, ¿cómo es que primero ella? Te están diciendo, no joda, deja de... Yo todo el tiempo. Cuando yo empiezo a recoger esto y encuentro estas vainas, de verdad que yo sí he seguido en eso, no he podido bajarme de este caballo, digámoslo así. Entonces empiezan a describir, los niños al principio se llevaban este pequeño juego a la casa y los padres llenos de buenas intenciones, se lo hacíamos en el diccionario y entonces tuve que decir, no, esto no sirve, venga hagámoslo aquí en la clase. La otra cosa que tenía el colegio maravilloso es que era un sitio campestre, entonces la clase podía hacerse, eso no era la clase. Creación literaria podía hacerse en la manga, mientras los chicos de bachillerato entre las clases de física, química, cálculo nos miraban desde las ventanas. Siempre me daba un poquito de pesar contemplando eso, ahí jugando con palabras estábamos. Adulto, persona que se obsesiona por hacer el amor. Y adulto es un niño que ha crecido mucho. Agua. Es como si tuviera algo en la mano y como si no sintiera nada en la mano. Agua, miren esto, transparencia que se puede tomar. Transparencia que se puede tomar. ¿De dónde? Yo decía, ¿de dónde sale eso? ¿Cuál es el territorio que ellos habitan? ¿Cuál es el territorio que ellos habitan al cual hay que estar más atentos, al cual hay que ponerle cuidado, el cual no podemos desaprovechar? ¿Qué es de dónde están trayendo lo que nos están contando que hemos olvidado? O que queremos olvidar, o que el deber y las anteojeras del deber, como decía alguien, nos obliga a dejar de lado. ¿Qué es lo que ellos están intentando decirnos?
Alegría, esto me parece increíble y dicho de una manera que en verdad es un reto para nosotros. Alegría es la fuerza de ser y de sentir. La fuerza de ser, la alegría y de sentir. Alma, el alma late. Dale. Yo voy a dejar que esas palabras queden ahí gravitando a ver qué va haciendo en ustedes. Colombia, ahí está, es un partido de fútbol. Venganza perfecta fue. Cosa, es una cosa que sirve para muchas cosas. Entonces miren, puede que la cosa no esté definida ahí, pero me parecía tan interesante ese juego. Es una cosa que sirve para muchas cosas. ¿Qué? Pues yo, y lo disfrutaba. Yo me iba a casa, les confieso, con esos cuadernos, a disfrutar, a reírme, a maravillarme, a sentirme tocado, ¿sí? Debo agregar algo. Estas palabras eran imposibles de ser afectadas, es decir, no las toqué, no cambié, no puse. Dejo en la reflexión de ustedes el hecho de que piensen eso no es posible. A quien crea que eso no es posible, de verdad, les estoy diciendo, diría de una vez, que entonces no han conversado con ellos, a pesar de ser profes de ellos, ¿sí? Esto era impensable para mí tocarlo. Esa transparencia que se puede tomar, y hay otra definición que un niño tiene, no la voy a mostrar aquí, pero a propósito de tocar o no tocar esas cosas de los niños para mejorarlas. Para mejorarlas con todas las comillas del mundo. García Márquez tiene un artículo muy interesante de los daños que hacemos a veces, llenos de buenas intenciones, en ese sentido pues del lenguaje. Árbol, un niño definió árbol así: que me dé la respiración, que me dé la respiración. Perfecto, me parece. Alguien en una revista salieron las definiciones y alguien lleno de tan buenas intenciones que quería mejorar y potenciar, otra vez con más comillas, la definición puso: árbol es que me dé la respiración porque nosotros los seres humanos necesitamos a los árboles. Bueno, ¿lo volvió? Sí, eso. Sí, lo volvió nada, eso. Yo le mandé una carta, yo dije, pero ¿cómo? Porque cogió varias y las volvió nada. Y yo mandé una carta diciendo, bueno, si es que algún niño sobrevive en voz adentro, debe estar avergonzadísimo, pues, por favor, ¿cómo hiciste eso? No hay nada mejor para mí. Pues por supuesto puede haber una definición mejor, pero no hay nada más impecable con esa lógica y esa definición precisa, nítida, que árbol que me dé la respiración. Eso tiene todo. Cosa es algo que no se mueve solo, se mueve si lo pone en otra parte. ¿Sí o no? Cuerpo es darnos pensamiento. Cuerpo es de uno solitico. Cuerpo es darnos pensamiento. Cuerpo es de uno solitico. Cuerpo es caminar, sufrir y mojar las matas. No puede ver casi a la mamá, mi hijo, es que esta es la vida, pues. No digo que no haya una influencia en los adultos, ahí está revuelto todo, su mundo particular en el que creo, a pesar de que ustedes consideren que quizás es un romanticismo o una mística rara, en el que creo ver una conexión de ellos todavía con el alma del mundo. Esas son las noticias que ellos nos traen, la conexión con el anima mundi. Y desde esa conexión nos están revelando cosas que queremos olvidar o que hablamos. Si les parece muy místico, de todas maneras ahí lo dejo, pero me parece muy interesante el mundo que ellos habitan. Este libro se publicó en Brasil y no es por chicanear, es simplemente para decirles, se publicó en Brasil y lo que me sorprendió es que no hubo ningún cambio, salvo por supuesto al portugués, pero conservaron hasta el límite la traducción y nos empeñamos en que fuera tal cual. Y lo que quiero decir con eso es que los niños de allá son iguales a los de acá, en el sentido en el que la condición de ser niños permite habitar la realidad de otra manera, allá, acá, en Perú, en cualquier lado, ¿sí? Hay diferencias culturales y hay ciertas cosas, pero son niños esencialmente. Hay algo más con esto de cuerpo, hay varias de cuerpo en el libro y me impresionó mucho en qué momento, miren, ellos empiezan a encontrar dos. Dice, lo que lo maneja uno es como una cosa que le anda a uno. Uno no es cuerpo entonces.
¿Cómo es la cosa? Entonces yo me preguntaba en qué momento los niños, es por educación, perdón, cultura, la familia, en qué momento los niños adquieren la noción tan temprana de que somos dos. Yo no sé si lo somos para empezar, o 3 o 4, algunos hablan de 7 cuerpos astrales y no sé qué, no sé cuántos somos, pero en qué momento empiezan a decir soy dos. Dice, mi cuerpo es alma. Este es muy particular, derrotando esa idea de que algo le anda a uno, religiosa además también en muchos sentidos, y entonces esto se muere, esto se pudre, en fin, eso está ahí incorporado, y después algo que si es uno se va para algún lado, yo no sé. Cuerpo para protegerse. Este de Mateo Ceballos es increíble. Cuerpo, yo, no tiene decisión. Cuerpo es en lo que nos ponemos la ropa. Dale, por favor. Desnudez, a propósito de desnudez, es cuando la persona se casa que se va a desvestir. Toda es desnudez. Pero desnudez también es cuando se desbolan, Y este es un lujo de la lógica. Desnudez es cuando una persona está desnudada, es por 2 motivos. 1, porque Dios lo trajo hacia el mundo, y 2, porque la persona quiso desnudar. Cabe todo, todas las categorías son posibles ahí, ¿cierto? Desplazado es cuando lo sacan del país para la calle. Miren, así pasaba yo, como ustedes, entre la risa, la carcajada y la espina adentro, ¿sí? Y el pellizco, porque te están diciendo unas cosas tremendas también. Del país para la calle, y no importa que uno diga no es del país, es de una región, es de un pueblo, es que del país dice otra cosa. Ninguna palabra era prohibida, ninguna palabra era imposible, ninguna estaba censurada, ni la palabra sexo, ni la palabra puta, ninguna palabra era evitable. ¿Por qué? Diablo, persona que no existe para las personas. Persona que no existe para las personas. Y el diablo, y todos lo sabemos, es el más palabroso. El más palabroso. Guerra, aquí está. ¿Qué tal esto? Esos chicos, aquí Paula tenía 9 años, esos chicos ahora, porque yo demoré casi 9, 10 años, yo no tenía ningún afán de hacer un libro, yo no tenía ninguna urgencia de nada, el libro fue creciendo, quiero creer que un poco orgánicamente fue haciéndose. Y esas publicaciones, lo que comenté ahora con la anécdota pues de Argentina y todo, esas fueron invocando la publicación en la Antioquia. Esa niña de 9 años puede tener ahora 35 años, está por ahí por esos lados. No, he perdido el contacto con muchos de ellos. Guerra es estar la vida desordenada. Yo no encuentro una definición como más acertada de lo que es la guerra, ni tan contundente. Guerrilla, bueno, guerra es gente que se mata por un pedazo de tierra o de paz. Y guerrilla es un montón de policías. Pero, pedazo de paz, por favor, pedazo de tierra o pedazo de paz. Adelante, por favor. Hada es un espíritu muy muerto, y es un espíritu que en los cuentos dicen que es querida. El hada es muy querida, siempre ayuda. Hogar, por favor, miren, calor de donde viene toda la familia. El hogar es algo que de repente se separa, tremendo. Es como tener mi vida allá adentro y estoy con mi familia. Es donde uno muere. La casa de los seres vivos donde se esconden y viven muy bien. Por favor, la palabra esconden. ¿Ah? No donde están. Yo creo que si hubiera dicho la casa de los seres vivos donde están y viven muy bien, no tuviera tanta gracia, pero ese esconden es tremendo. Y es una casa donde obligan a comer vegetales. Iglesia, donde uno va a perdonar a Dios. Pues alguien me decía, pero claro, es que eso está tan complicado aquí. Por supuesto no pretendo
agredir ningún credo ni ninguna devoción particular, ¿no? Pero esto fue lo que dijo, donde uno va a perdonar a Dios. Iglesia es a donde rezan por Dios y los muertos, que es una maravilla porque es así, pero dicho de esa manera. Infierno, para mí infierno es cuando una persona le dice a la otra, lárgate para el infierno. Eso sí es un infierno, ese deseo. Inmortalidad es como estar vivo y decir que estamos muertos. Es cuando uno tiene un amigo y lo manda a matar, ¿qué tal? Son los seres que se van acabando lentamente y la inmortalidad es muy dura, muy dura. Instante. Por favor, miren estos dos como brinca uno en ese tío vivo, digámoslo así, de emociones. Instante es lo único que uno le pide a una persona. Es lo único, pero instante es cuando lo van a matar. Paz es para unos que matan mucho. Paz es cuando uno se perdona. Por favor, cuando uno se perdona. Ustedes dirán, algunos me han dicho con este tipo de cosas, no, pero ¿cómo así eso lo dijo un niño? Tendríamos que preguntarnos, cuando uno hace esa pregunta tendríamos que preguntarnos cómo los vemos entonces. Eso lo dijo un niño. ¿Desde dónde viene eso entonces? Paz es el fruto de la tierra que todavía sobrevive. Pareja es donde se meten los pájaros. Voy a hacer una pequeña mención sobre esto. Si asumimos un error de intelección, si decimos, por supuesto, lo confundió con pajarera. Sí, claro. Pajarera, hay un error ahí de intelección y copió desde donde se meten los pájaros. No importa la confusión, porque me parece muy bello que en la pareja de cualquiera de ustedes se metan los pájaros, en la pareja de cualquiera. Es decir, hay un hallazgo poético así, cogido desde el aire para seguir con la imagen de los pájaros. Pecado es algo que nosotros los humanos somos. Pensamiento es una forma de actuar antes de hablar y estoy pensando. ¿Qué es pensamiento? Y escribió, estoy pensando. Es un precio buenísimo. Dale. Ahora, el libro no agota ningún diccionario por más pretensión que tenga de ello, ningún diccionario agota las palabras, menos, no recuerdo cuántas palabras son, creo que 500, algo así. Alguna vez me preguntaron, yo todavía no he podido saber exactamente cuántas hay, no importa, pero no están todas las letras del abecedario tampoco. En juego, en la J, por ejemplo, ahora recuerdo porque es muy bonita, solo está la palabra juego, de un niño que se llama Ricardo, adulto ya, y dice juego es estar contento y amando. Bella la definición de juego. Se la querría Huizinga pues con el homo ludens, es estar contento y amando. En el año 2015 se publicó este trabajo. Estoy haciendo un rastreo por varios trabajos donde yo no tuve, por ejemplo en este no tuve la voluntad, la gana, ni el deseo, ni como se diga, de seguir haciendo un diccionario. En algún momento me proponen del Banco de la República hacer un diccionario sobre la paz, la guerra, en fin, otro diccionario. Y la verdad no quise, les argumenté que yo no quería hacer otro Rambo 3 o 4, que las segundas partes son normalmente muy malas y que siguieran conversando con los niños los que quisieran, que van a encontrar esto todo el tiempo, pero yo no quería seguir explorando ese filón, sino otras cosas, porque sentía que los niños no solo salen con esto, digamos que las definiciones encuentran palpable una profundidad, unos hallazgos y una potencia de la palabra que creo yo que está cercana en muchos casos a la poesía. Hay, por ejemplo, no la puse acá, pero hay, por ejemplo, definiciones que uno dice, uy, esto tiene una carga poética, que es la de la fuerza de las palabras, la del hallazgo, la de la eficacia, una carga poética que me asombra. Por ejemplo, una niña dice, o filosófica, qué sé yo, o cuando las dos disciplinas, ahora dos, pues, o áreas, o como se quiera ver, que son filosofía y poesía, iban de la mano, como en los griegos, en los presocráticos, que se confunden poética, en Heráclito, Parménides, todo esto, que se confunde poesía y filosofía, están pensando y al mismo tiempo a partir de metáforas, a partir de imágenes, que es una manera de pensamiento potentísima y antigua,
que nos ha acompañado desde el principio y que Borges también rastrea en algo, en un texto que les invito a que lean, que se llama Las Kenningar, cuando los vikingos empezaban a llamar a las cosas con analogías y con metáforas. Entonces, no quise hacer ese diccionario, sino que dije, voy a explorar otras cosas de pronto. Entonces, estos son historias. El libro está dividido en 3 partes. El de Casa de las Estrellas son chicos del oriente antioqueño, de un colegio muy rico inicialmente, donde empecé con estas definiciones en esa de creación literaria, y luego con una beca de Colcultura en ese entonces opté para completar el trabajo con escuelitas rurales de Río Negro. O sea que ahí hay chicos de varias clases sociales. Y aquí son 22 ciudades del país, desde La Guajira, Leticia, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Poblazón, una veredita de Pasto, niños indígenas, negros, guayú, coconucos, de todo había ahí. Sobre todo estratos 1, 2 y a veces no sé ni siquiera si 1, en verdad, escuelitas muy pobres donde iba a hacer este trabajo que van a ver. Entonces les proponía así que definieran, a ver que no vaya yo a extenderme aquí demasiado, que definieran y que a partir de esas definiciones contar una historia, pero las definiciones no están en el libro, son historias de vida de algunos chicos. Vamos a acelerar un poquito. Cariño. Cuando mi papá siempre me ha dado cariño, cuando chiquito un día yo me enfermé, ya casi siendo los días de Navidad de las velitas, mi papá ese día se quedó solo, él estaba triste, mejor dicho, re triste. Un día a mi papá yo le dije, hagamos la Navidad, y él me dijo que no, y él me contó la historia, yo me puse muy triste por eso, y le dije, dejemos el pasado atrás y hagamos el presente. Un niño de 12 años. ¿Cuál es la historia? No sé cuál es la historia. Pero yo quería que ellos contaran historias de su vida, hasta donde cada uno quisiera, entregarla y compartirla. Les pedí al final del taller autorización para leer sus textos, con todo el respeto que merecen. Trataba de mirarlos a los ojos cuando estaba, y creo yo que no es descender cuando estaba con ellos, sino ascender más bien. Y si me permitían dar el nombre de ellos o no. Casi siempre me dejaron leer, casi nunca me dejaron dar los nombres. Otras veces sí, y otras veces salían ellos a leer. Sigamos, por favor. Soldado. De esas 4 o 5 palabras que cada niño escogió de una bolsita, elegían la que más los tocaba para contar su historia. Carla, creo que es, veo un poco borroso, eligió la palabra soldado. Hace tiempo mi tío es soldado y tengo miedo de que pase algo malo, todo el tiempo lo extraño y quiero que vuelva. Él volvió un día y se quedó toda una semana, me sentí feliz y fuimos a comer helado. No más, una historiecita pequeñita, quizás no tenga la carga poética que pueden tener esos textos, las definiciones que tienen esa fuerza y esa contundencia, pero esta es otra cosa que yo quería explorar con ellos. Tienen la verdad de su profunda vida también y lo que los ha tocado. Dolor. De aquí no vamos a leer todo, pero pues me duele mucho que mi papá nunca me haya querido ni a mi madre. Nos dejó abandonadas cuando nací, siento mucho dolor en mi corazón, porque he crecido sin el cariño de un padre, pero más sin embargo he crecido con el amor de mi abuela, que me quiere mucho, pero yo quiero mucho a mi padre, aunque no me haya querido a mí ni a mi mamá. Te quiero mucho, padre. Esta mañana hice un taller con niños y a algunos les tocó esto. Algunos pueden decir, y lo podemos conversar ahora, va a ser interesante seguro. ¿Y eso como para qué? ¿Para qué la tristeza? O para qué, como dicen algunos, ¿no? La tristeza hay que erradicarla casi de la faz de la tierra. Y bueno, y como ahora es un imperativo ser feliz y borrar todo rastro de que algo duele, preferiblemente, ¿sí? Entonces yo me he apoyado en esta búsqueda también, cuando algunos niños definían la tristeza y decían que la tristeza era sentir. Entonces, por favor miren esto, la tristeza es sentir y sentir muchas cosas. El permitirse estar triste es posibilitar que el sentimiento de muchas cosas acceda a tu corazón y a tu propia experiencia vital. No es que la tristeza tenga que erradicarse, creo yo,
de ella también hay que hablar y ellos se entristecen también por cosas que tenemos que ayudarles, creo yo, a poner al frente. Y están los diversos estamentos del colegio, etcétera. Vamos a leer esta de Orgulloso. Mi papá desde chiquito, mis tíos y mi abuela, ellos eran como pobres. Cuando comían tenían un huevo y lo partían para todos. Un día mi papá se cansó y se puso a trabajar a mi edad, 12 años. Mi papá se siente orgulloso por sacar la familia adelante. Yo siento orgullo por mi papá, pero yo le voy a dar todo a él. Ni modificaba la estructura. En este caso, este trabajo se hizo con el Banco de la República y con una biblioteca en la que trabajé hasta hace poco, se llama Laboratorio del Espíritu. Bueno, hace unos años ya, en el Retiro, Antioquia, un centro comunitario rural. En la edición de esto, ni quitamos ni pusimos palabras, hay solo unos conectivos, y creo que no son más de 10, que se pusieron entre paréntesis para cuando hacía falta, una correlación entre género y número, por ejemplo, un conectivo que si no estaba confundía el sentido o lo afectaba, pero están entre paréntesis para decir esto lo incluimos, era necesario, pero de resto está su voz. Respeto, una vez me demostraron respeto porque mis padres dijeron que yo no tengo la culpa de nada y me quisieron como nunca me han querido y yo era la niña más feliz del universo y era muy contenta como me trataban de esa manera. Ahí está la voz de ellos puesta tal cual. Dale, por favor. La segunda parte del libro, la primera parte son historias de vida, no todas son tristes, hay algunas de amor y de orgullo y de esperanza, esa de cariño del papá, fluctúan todas esas emociones. La segunda parte son preguntas que yo les hacía, tu primer recuerdo de guerra, entrando en esa interioridad, vuelvo y digo, respetando hasta donde cada uno quisiera hablar de sí mismo. Y muchos de ellos lo agradecían. Ahora les voy a mostrar al final algo de sus respuestas al respecto. Preguntas como esta: ¿cuál es el primer recuerdo de guerra que tienes? Mi familia. Mi familia. ¿Cuál es la guerra? Yo quería saber cuál era la guerra para ellos. ¿Cuál es el primer recuerdo de guerra? Cuando mataron a mi papá y a mi abuela. Cuando estaba en mi barrio, 2 pandillas estaban haciendo la guerra. Mi primer recuerdo de guerra, que mi hermana casi me pega, estuve a punto de llorar. Gravísimo, guerra pura. Pero tiene esa connotación tremenda, casi me pega y casi lloro y eso se llama guerra. Fue la guerra de Siria con Estados Unidos y los regaños que me han dado. Eso está en el mismo territorio. Dale, por favor, vamos a pasar. El primer recuerdo de paz, mi familia. Ahí aparece mi familia. Yo recuerdo que mi mamá me acaricia, me da un beso en la mejilla cuando me peina. Ninguno habló de cuando me llevan a los centros comerciales y me compran cosas, ninguno habló de eso. Otra es la idea, otra es la fuerza, otra es la paz, o lo que ellos sienten como el primer recuerdo de paz. Cuando mi hermanito aprendió a caminar y la sonrisa de mi madre. Miren, esto por ejemplo se respetó. Cuando estaba en 3, un niño hizo la paz con otro. Que nosotros siempre que comemos y nos sentamos en el comedor y no hablamos. Yo cuando estábamos haciendo la transcripción y haciendo esa arqueología en esas palabras y bregando a que quedara lo que era y a no inventar nada, cuando sentíamos que no entendíamos una palabra y decíamos esto no puede ser, no podemos inventar, tenemos que dejarlo de lado. En algún momento conversando en ese y no hablamos, hablaba con Orlando, mi esposa, que me estaba ayudando en ese quehacer, y le decía yo, ahí no dice y nos hablamos, no hay una S, no había S, y no hablamos. Yo, pero no se supone que estás en el comedor comiendo y hablar en la mesa parecería ser un símbolo de paz. Me decía ella, no, pero quizás lo que sucede es que hay tanta bulla, tanto ruido, tanta agresión, tanto grito o tanto maltrato que estar en la mesa sin hablarse es un descanso, quizás. Esta era otra pregunta: ¿qué te da miedo y por qué? Me da miedo quedarme sin padre o sin madre por la violencia de las personas. La última parte, vamos a pasar sobre esto muy rápido, todavía estaban hablando en Cuba y esto alcanzaron a llevárselo, el Banco de la República entregó por allá a Humberto de la Calle Lombana y a varios más. No digo que eso influyera para nada, a lo mejor ni lo vieron, ¿sí? Pero esto les recomendaban ellos a los que estaban en Cuba. ¿Qué les diría a los que están hablando en Cuba? Que leyeran para que conocieran más palabras.
que sigan adelante, que si se caen, que se levanten como si nada y que sigan adelante, que acaben con eso y que los maten. Quiero decir, no es ni Casa de las Estrellas, ni ni otra experiencia que van a ver enseguida, no son políticamente correctos, no se puso lo que debería ponerse, no se puso lo que hubiera sido o para el banco, para la biblioteca o para mí lo deseable. Están las voces de ellos así, contrastadas, que acaben con eso y que los maten. ¿Se acabó la guerra o sigue? Les diría que pensaran más en la gente humilde. Dale, por favor. Esta última de ese segmento, y es que hagan caso mucho a su mamá. ¿Qué les diría a los que están hablando en Cuba? Que hagan caso mucho a su mamá. No sé si le hicieron caso a la mamá pero bueno, dale por favor. Esta es una experiencia en Bolivia. Queríamos seguir ampliando esa conversación con ellos y queríamos que niños colombianos hablaran con niños bolivianos. ¿Cómo? Llevarles esas historias de Los Niños Piensan en la Paz y que ellos por escrito les contestaran. Los niños bolivianos, Santa Cruz de la Sierra, San José de Chiquitos y Roboré, 3 ciudades, la una grande que es Santa Cruz de la Sierra, las otras más pequeñas, les contestaran a los niños colombianos. Les decíamos, hagan de cuenta en Bolivia, hagan de cuenta que un niño colombiano se sentó a su lado y les está contando historias como esas que les leí ahora, la de dolor, pero también alegres, etcétera. Por favor, conversen con ese niño, díganle lo que quieran. Entonces, este ejercicio tiene ese componente a partir de Los Niños Piensan la Paz y otras preguntas. Siempre he sentido, cuando era profe, sentía que yo no sabía hacer las preguntas que eran, todavía sigo creyendo que no lo sé y esforzándome. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer? Yo creo que eso es algo de lo que carecemos muchos. Hay unas preguntas que son capaces de jalar ese hilito interior, la condición más profunda del ser, para conversar también con esas subjetividades, ¿sí? Y conversar en el grupo también y hacer que esas subjetividades y esas emociones se encuentren y nos hagan sentirnos como el otro. Yo soy otro, el yo soy otro que decía Rimbaud también, y que nos cuesta tanto trabajo llegar a él. Creo yo que tiene que ver con eso. Entonces, esas preguntas, esforzándonos por hacerlas y creyendo que muchas de ellas todavía no, y que tiene que haber otra más, que fructifique más y que saque de las entrañas una mayor fuerza y un mayor poder expresivo y una mayor fertilidad en el encuentro con el mundo y con el otro. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es tu mayor recuerdo de alegría? Mi mayor recuerdo fue cuando nací y vi a mis padres. ¿Cuál es tu mayor recuerdo de tristeza? Fue cuando se peleó mi hermano con el otro. ¿Para qué sirve la alegría? Para disfrutarla cuando alguien está feliz. ¿Y para qué sirve la muerte? Para descansar de todas las cosas malas que nos han pasado. Es de San José de Chiquitos. Tengo que agregar que en todos los talleres había lectura. Estos ejercicios de escritura estaban antecedidos siempre y siguen estándolo de lecturas, de ciertas lecturas que invitan también a tocar esa profundidad que nos, yo no sé cómo decirlo, si uno podría decir que nos incomodan un poco y nos sacan de eso que tanto se menciona, esa zona de confort, y a ellos también de lo que no debe decirse, porque también hay algunos cuentos, por ejemplo, sobre la muerte, que compartíamos y que escamoteamos muchas veces palabras como esas para tratar con ellos, y que ellos tienen presente siempre, y que nosotros, llenos de buena voluntad, queremos pues no herirlos, cuidarlos, llenos de buena voluntad, y esconder las realidades que ellos están sabiendo sin poder hablarlas a veces con alguien. Y creo que nuestro papel, me atrevo, es poder conversar también eso con ese dolor que hay ahí tantas veces. ¿Para qué sirve la vida? La vida sirve para disfrutar lo bueno. ¿Para qué sirve la muerte? La muerte cuando uno no disfruta sobre la vida. Si no conociera la tristeza, ¿qué te perderías? Esto apunta a eso que les estaba diciendo ahora. Y dice, yo de la tristeza me perdería lo bueno, que es llorar. Dale, por favor. Estas son las conversaciones entre los chicos. Laura, de 15 años, de Bogotá, eran niños de 9 a 12 años, pero a veces llegaban adolescentes, como en Bogotá. Y Alfredo, de Santa Cruz de la Sierra,
No pusimos aquí la edad, se nos pasó parece, pero era un muchacho por ahí de 15 años también. A él le llegó al azar, les entregábamos, ellos sacaban al azar, les llegó esta historia, por favor miren esta historia. Pesadilla, un día estaba de mal en peor, está en Los niños piensan la paz. Me sentía como un estorbo para mi familia, mis amigos. Mis padres empezaron a sospechar sobre mi orientación sexual, a cuál de los dos prefería. Mis amigos ya sabían y me apoyaban, pero mis padres son homofóbicos. No quería decirle, nunca quise hacerlo porque sabía que no aceptarían. Hasta pensé que me odiarían cuando les contara el secreto que les tuve durante más de 6 años. Por algún motivo alguien les contó. Llegué a mi casa y todo empeoró. ¿Soy una enferma? Siempre les decía con lágrimas en los ojos. Mis padres no me hablaron por muchísimos días, para mí fueron eternos. No resistía más, no quería salir ni ir al colegio. Solo me encerraba en mi cuarto a escuchar música sin salir. He intentado quitarme la vida más de 3 veces, cuando mis papás me dijeron con tanto odio, no quiero tener una hija homosexual. Esa fue mi peor pesadilla que me pasó en la vida. Laura, 15 años, Bogotá. Yo les decía a ellos, ¿quién quiere salir a leer? Muchas veces me decían, léalo usted, sin decir los nombres, como les conté ahora. Laura salió, dijo, yo quiero leerlo, y en ese momento sus compañeros se enteraron de lo que le sucedía a Laura. Ella lo leyó con mucha fuerza y muy conmovida también. Y esta es la respuesta de Alfredo. Sabes, podría haber personas que te juzguen por lo que sos. Podría haber personas que te juzguen por lo que sos. He visto y he presenciado muchas veces casos diferentes de personas diferentes, pero cuando estoy presenciado, por ejemplo, te hablo de mi prima Daniela, especial eso cuando estoy presenciado. Voy con ella y le digo algo sabio, así de simple. Le digo que el mundo es un universo con planetas diferentes y uno de ellos es suyo. Siento que vos sos como un ave que no canta como otros. Sentí que de un día a otro tu voz y tus amigos eran diferentes. Al principio vos seguiste, pero un día comenzó una guerra que no era con armas. Vos perdías la batalla y decidiste perder 3 veces. Muy tremendo. Yo les confieso que otro de los ejercicios que hacíamos, que no está en el libro, era preguntarles a ellos la obvia pregunta que hacemos. ¿Qué quieres ser cuando grande? Eso no está porque es obvia. Pero recuerdo la respuesta de Laura. Laura dijo, yo quiero irme para otro país con mi novia o mi esposa porque yo aquí no podría. Yo les confieso, contra toda, qué sé yo, suspicacia quizás de alguno de ustedes, posiciones férreas frente a este tipo de cosas, irreductibles frente a quienes son distintas, quizás en alguno de ustedes, que yo en verdad, si quisiera vivir en un país donde Laura no tuviera que irse para poder vivir lo que tiene que vivir. Dale. Una vez yo estuve un día enamorada de un niño y a veces me pregunto cómo será el amor desde el corazón. Me han dicho que el amor por el amor parece una amistad inseparable y me sentí muy feliz. Eso lo cuenta Angélica, de 9 años, de Pasto. Le contesta Sofía, de 9 años, de San José de Chiquitos. Yo pienso que lo viste y sentiste una conexión con ese chico y pienso también que el amor es algo hermoso. A mí también me gustó un chico. Una pequeña historiecita. Dale. Aquí estamos terminando. Había una pregunta que hacíamos al final. La pregunta otra obvia. ¿Cómo te pareció el taller y por qué? Me gustó, estuvo bueno, bueno, en fin. Esa es la que todos tenemos ahí, a la que acudimos, pero nos cuesta pensar otras que quizás puedan decir algo más. Yo en algún momento encontramos entre los dos, Orlando y yo, que quizás esta nos funcionaba de una manera más plena y que ahí estaba dicho todo. ¿Cómo te sientes ya y por qué? Al final del taller les preguntábamos. Me siento una emoción grande y un amor más grande que todos. Yo les digo que este tipo de respuestas a nosotros nos han dado fuerza para seguir conversando con ellos. Me siento excelente, fue muy bien compartir mis sentimientos y escuchar a los niños colombianos, dice una niña boliviana. Bien, porque pude conocer una historia que me llegó al corazón y feliz porque pude contar lo que a mí me pasó. Feliz porque mi mamá me metió a este taller y es como lo mejor que me ha pasado. Me siento liberado porque dije todo lo que pensaba y lo que quería que todos sepan y se sientan especiales.
Terminamos con estos 3 fragmentos de 3 poetas, un epigramista, aforista, Antonio Porquia, dice: quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza. Eso lo deja uno ahí como, ¿cómo así? Quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza. A ver dónde está la cabeza nuestra. El niño, Fernando Pessoa, el niño que fui llora en la calzada. Lo dejé allí cuando llegué a ser quien soy, mas hoy quiero, viendo que soy nada, ir a buscar aquel que fui, donde quedó. Y Manuel de Barros, un poeta brasilero, dice: una palabra está naciendo en la boca de un niño, más atrasada que un murmullo, no tiene historia ni letras, está entre el croar y el arrullo. Dale, creo que ahí terminamos. Bueno, yo para terminar, lo que he creído ver ahí en estas expresiones infantiles, aparte de su mundo interior evidente puesto ahí, de verdad, es una carga poética muy importante en la expresión de las palabras, en la fuerza que ellos tienen para revelar, aún o gracias a que no conocen los reglamentos del lenguaje. No estoy diciendo que no haya que enseñarles ortografía, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que todo llegará en su momento, pero muchas veces, llenos también de buenas intenciones, castramos una expresión pura, una expresión que están haciendo porque estamos muy urgidos de que se acomode a lo canónico del lenguaje, y no podemos ver un mundo ahí que surgió pleno de potencia. Y después ya vendrá: sí, vení, lo que estás diciendo es una cosa tremenda, pero vení, miremoslo juntos. Yo sé que a veces es muy difícil, tienen grupos y grupos y una cantidad de obligaciones. De verdad no estoy cuestionando, ni más faltaba a los maestros, lo fui, lo soy y me siento orgulloso de eso. Yo mismo me siento un profe, así como profe. Y pues de alguna manera, digamos, esa carga poética o esa poesía que es posible hallar en ellos, aunque no conocen esas reglas, o insisto, o gracias a ese desconocimiento viene una sintaxis arreversada, loca, increíble, a veces reveladora, que a mí me parece que viene de un sustrato y de un conocimiento del mundo que, insisto, no podemos olvidar. Eso también me lleva a la conclusión de que a veces cuando se habla de poesía, parece que la poesía fuera de los poetas, y parece que los dueños de lo poético fueran los poetas, y eso no es así. Para mí es un territorio que la vida nos está dando, mostrando a todos, al que todos podemos acceder, y que los niños son capaces de traernos y revelarnos con sus ojos frescos todavía. Creo que a veces esas conversaciones con los niños lo que contribuyen un poquito es a limpiarnos un tris la mirada, a limpiarnos para contemplar de nuevo. En ese sentido, el hecho de que yo escriba poemas y quizás pueda haber poesía ahí, a mí me aligera en mi ignorancia también de tantas cosas, el hecho de que cuál dueño de lo poético, quién, o cuál es el dueño de la poesía. Y entre otras cosas contribuye esa arrogancia de los poetas y ese hermetismo a veces distante del vulgo, de los ignaros y todas esas cosas, contribuye a que la poesía sea tan difícil para tantos, para tocarla en el aula y con los chicos. Creo, a mí me preguntaban, bueno, ¿por qué cree que hay que enseñarles poesía a los niños? Tengo la sensación de que no hay que enseñárselas, lo que hay que hacer es que no la olviden, ayudar a que no la olviden y a recordarla a través de sus ojos y de su propia experiencia vital con ellos alrededor nuestro. Entonces, aquí termino entonces la exposición. Yo les agradezco mucho, conversamos luego y estoy atento como a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias.